Buenos días. Hablemos hoy de filosofía y en específico de un hombre que, al igual que Sócrates, Platón y Aristóteles, que vamos a hablar, han marcado la filosofía en Occidente. Estamos tomando nota del libro ya comentado de Carmen Alcarde, La filosofía, de editorial Bruguera. Fíjense, hay que considerar que como la formación es fundamental, ¿no es cierto?, en pedagogía. ¿Qué queda? ¿Cuál es el taje después que el hombre o mujer pasa por los niveles primarios, el bachillerato y universitario, si tiene la posibilidad? Y cuando se tiene verdaderos maestros. Entonces tenemos que Platón fue alumno de Aristóteles. Platón fue alumno de Sócrates. Y Aristóteles fue alumno de Platón. Bueno, y estos hombres han marcado, como digo, la filosofía en Occidente. Así que Sócrates, junto con Platón, es el autor más antiguo cuya obra a bien se ha conservado, ¿no? Porque en el caso de Sócrates lo conocemos por los diálogos de su alumno Platón y de Jenofonte, si no me equivoco, ¿no? Nació este individuo en Estagira, Tracia, lo que es Macedonia, en el año 344 antes de Cristo, por eso que viene en algunos textos, te va a conseguir el estagirista, ¿no? No favoreció las circunstancias porque su padre fue médico, ¿no? Y del rey de Macedonia, Filipo. Entonces, a la muerte de Platón, donde él se formó, ¿no?, abandona la academia y vuelve a Macedonia, y el rey Filipo le encomienda, fíjese a quién formó Aristóteles, nada más y nada menos que Alejandro Magno. Bueno, en alguna manera el Bolívar lo forma aquí en Andrés Bello y Simón Rodríguez, verdaderos maestros. Es una cuestión de privilegio, ¿no? En las cabañas allá, en el Hato, o en las piragüitas del aborigen, allá no llegaba el conocimiento, y aún hoy. Bueno, en el 334 a.C., vuelve a Atenas y funda un centro de estudio en un bosquecillo consagrado a Apolo Liceo, el dios, ¿no? Entonces ahí viene la palabra liceo, y le decían en alguna manera, como se mantenían caminando y los alumnos le podían preguntar al maestro, los peripatéticos, ¿no? Se clasifican sus trabajos en escritos físicos, lógicos y metafísicos, éticos, políticos y biológicos, ¿no? Y si bien en el caso de la física sus trabajos estuvieron inspirados y viciados por la astronomía teleológica, es decir, el fin, ¿no? Teleológica, no teología, teleológica de Platón, el principio fundamental de Platón fue siempre que Dios configuró las cosas para que fueran buenas y bellas, y a pesar de que Aristóteles sustituyó la idea de Dios por el de naturaleza, la concepción que inspira su tratado de los cielos sigue siendo la misma. Ahora, Aristóteles critica la teoría de las ideas de su maestro, ¿no?, al afirmar que la idea existe en tanto que pueda incorporarse al mundo material como proporcionadora de conocimiento sobre las apariencias. Sigue más o menos también señalando
Fijándonos en los cambios de las plantas, por ejemplo, observamos que imprimen su forma propia a los alimentos que asimilan. De lo que puede deducirse que la forma es aplicada a la materia por una causa motriz que persigue un fin, el sentido teleológico. Sin embargo, dicho alimento está ya compuesto de materia y forma, por lo que, descendiendo en la escala de los seres, nuestra mente puede distinguir una materia prima sin ninguna forma. Esta materia prima sería la mera posibilidad, que ha tenido necesidad de una causa formal que le imprimiera el impulso inicial. De lo contrario, aún continuaría siendo mera posibilidad. Pero este primer impulso solo ha podido ser debido a una forma pura, es decir, carente de materia, con lo que llegamos a la noción aristotélica del acto puro, primer motor e impulsor, el ser supremo. Fíjense este mundo en que estaban los filósofos, ¿no? Buscando, en el caso de los eleatas, con Parménides, el ser inamovible, ahora es con las formas, ¿no? Platón con el mundo de las ideas, y esto todavía subsiste en el lenguaje cotidiano nuestro. La humanidad, cuando destierra de su vocabulario los conceptos alma y espíritu, podemos decir que ha comenzado a tener una visión científica del mundo. Pero por desgracia, como dijo Carlos Marx, es más fácil cambiar la base material que la conciencia social. Y los negocios siguen, el religioso y la llamada metafísica que nos venden por ahí, pero no es la metafísica en términos aristotélicos. Tenga cuidado con eso, ¿no? Literatura como de Pablo Coelho, la Conimende que ya no se oye, fue muy famosa por allá en los 80, 90. Bueno, en el caso de los tratados lógicos de Aristóteles, se resume en el llamado Organón y constituye la primera obra sistemática sobre esta disciplina. Hablar de lógica en sentido estricto es hablar de Aristóteles. Dice que después de Aristóteles, quienes revolucionan la lógica, lo que llama la lógica formal de Aristóteles, es la lógica simbólica de Bertrand Russell y Wittgenstein, los ingleses. Creo que más o menos en 1930 del siglo pasado, ¿no? Mientras la lógica de Platón no podía revelar el mundo natural, Aristóteles comprendió que la idea no tiene existencia por sí misma, sino que la verdad existe en las cosas individuales, concretas, unión de materia y forma. Sin embargo, el problema que se planteaba era de encontrar, ¿no? Encontrar el modo de llegar a lo universal por el estudio de lo particular, el de encontrar la forma en la materia, el saber extraer conclusiones de ella. Las doctrinas aristotélicas de la inducción, la definición y la deducción, con todas las formas de silogismo, fueron la respuesta a dicho problema. Entonces, como no se hacía investigación científica, como la conocemos ahora, Aristóteles trató de demostrar, sustituir la experimentación por las deducciones e inducciones lógicas, el pensamiento per se, ¿no? O en cierta forma también un idealismo, ¿no? Aunque algunos lo ubican como un realista, ¿no? También escribió un tratado de categorías, ¿no? Entonces, estudia los términos y su uso aislado, lo que conduce seguidamente a la doctrina de las categorías o predicamentos, que no son verdaderos ni falsos, hasta que entran a formar parte de las proposiciones de juicio, ¿no? La categoría fundamental y sus atributos. Eran como 9 o 10 atributos, ¿no? Eso se mantuvo después con variante con Kant, ¿no? Luego también escribió un libro que se llamó Los primeros analíticos. Los primeros analíticos estudian el silogismo o procedimiento de raciocinio por el cual la intuición directa
puede elevarse de la consideración de los casos particulares a los principios universales. Los segundos analíticos se centran en el problema de la demostración. Esta se apoya en los principios que son indemostrables y solo pueden ser aprendidos por el nous. El no. Más o menos tiene que ver con la matemática, de forma muy simplista, ¿no? El teorema. Los axiomas que digo. El axioma no necesita demostración, el teorema sí no. Ahora, Aristóteles también, en lo que hablamos al inicio de la metafísica, ¿no? Define la metafísica como la filosofía primera, en cuanto que su objeto lo constituye la totalidad de las cosas como entes, es decir, porque son. ¿Por qué son? Esto se mantiene todavía, ¿no? Casi es muy difícil, ¿no?, que un filósofo no caiga al final en problemas de tipo metafísico, ¿no? Que hay más allá de la física. Y en el caso de Aristóteles, el ente en su plenitud sería aquel que se bastara a sí mismo, el que poseyera una vida teorética, es decir, el que pudiera ver y discernir el ser de las cosas en su totalidad. El ente supremo se identifica con el Dios aristotélico, objeto y sujeto de la metafísica, que por lo tanto debe ser considerado como ciencia divina. Pero aquí hay que acotar una cosa. ¿Qué hizo, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino cuando cristianizó el aristotelismo? Para Aristóteles Dios era un motor eterno, ¿no? Y cada materia tenía su forma, como ya hemos apuntado. Entonces, Santo Tomás lo que hizo fue, no es un motor eterno, es un ser supremo que a través de un soplo generó la vida. No. Por cierto, yo estoy hablando de soplo. Aristóteles, si nos acordamos de bachillerato, en biología, creo que fue cuarto año, la teoría de la generación espontánea, ¿no? Entonces, hacía ver que por arte de magia, digamos así, como su ciencia no era experimental, aunque se investigó en los últimos años sus tratados de biología, que la vida se creaba, bueno, por un proceso, digamos, metafísico, ¿no? Hasta que llegó Pasteur, ¿no? Y demostró que en el espacio existen elementos biológicos. Y comenzó esa grandeza de el tratamiento de las bacterias, de los virus, y ahí viene la pasteurización en el caso de la leche, ¿no? Pero ¿cuántos siglos no duró la hegemonía aristotélica en términos biológicos? Y aún todavía con variantes, porque no podemos destruir su aporte a la lógica, ¿no? Pero su concepción política, metafísica, todavía hace cátedra, por no decir ideología. Entonces, pero la metafísica también se ocupa de la sustancia, sentido fundamental del ser. Los demás modos dependen de ella como afecciones o accidentes, lo que habíamos comentado. Dicho de otro modo, la sustancia es soporte de sus accidentes. Los accidentes se predican siempre de otra cosa, mientras la sustancia no puede predicarse de nada más. Así la silla es silla en cuanto que tal, mientras que el verde es verde de la silla. Puede ser amarillo, rojo, ¿no? Por esto la sustancia es ante todo cosa independiente que existe por sí y no por otro. La sustancia puede considerarse compuesta de materia y forma, que no son partes reales, sino momentos ontológicos de la ontología de la sustancia. Existe una estrecha relación entre materia y forma, y potencia y acto, ¿no? Aristóteles considera que el cambio de las cosas se debe a que éstas son mezclas de potencia y acto. Una semilla es árbol en potencia y semilla en acto, ¿no? Si
Si la potencia de llegar a ser algo es actualizada por una causa eficiente, se da el cambio en el ser de la semilla y aparece el ser árbol. Pero el ser semilla, para convertirse en árbol, no pasa a la nada, como creía necesariamente Parménides, sino que aquel ser de semilla era ser de árbol en potencia, y por lo tanto ha pasado a otro modo de ser. en esto que estaba esta gente, ¿no? Fíjese, entonces, no puede considerarse igual un ser actual que un ser posible, o un ser de la razón. Por lo tanto, el concepto de ser que maneja nuestra mente es análogo. Esto no lo observó Parménides, creyéndose obligado a negar la pluralidad de los seres sobre la base del concepto único del ser que contenía su mente. Toda la doctrina metafísica de Aristóteles se encuentra recopilada en 14 libros que componen la metafísica o filosofía primera. Luego está el concepto del libro, el Tratado del Alma, que algunos consideran que es el primer libro sobre psicología, pero este es un tipo de psicología metafísica, y con esto tengan cuidado. Esta es la literatura que ya he comentado de Paulo Coelho, Avatares, ¿no? Incluso mucho de esto, el arte marcial, separando las técnicas de pelea necesarias, ¿no?, de defensa personal, está impregnada de una psicología filosófica. Y acordémonos, por quienes vimos psicología en cuarto año, la psicología científica nace en Alemania con los experimentos de Wundt. De ahí fueron muchos alumnos, algunos alumnos norteamericanos que eran la corriente conductista, los rusos la reflexología, y se pasa de aquello de la introspección a la extrospección, ¿no? Aunque después volvimos en cierta forma a una metafísica con esto en psicología, psicología filosófica, con esto de Freud, que es el inconsciente, el subconsciente, el superego, el superyo, etcétera, ¿no? Pero hay otros, el conductismo, el neoconductismo de Skinner y la reflexología rusa y otras escuelas le han dado un carácter científico a la psicología, pero subsiste esta psicología de tipo metafísica. Para Aristóteles, los procesos mentales se convierten en psicofísicos, lo que implica la negación de la inmortalidad del alma. Bueno, esto al menos fue un avance, ¿no? En la medida en que el hombre es capaz de esta actividad, puede considerarse inmortal. Es decir, ¿cuál es esa actividad? Una sola actividad anímica es para él puramente psicológica, el pensamiento sobre el pensamiento. Esa, la parte del alma que piensa en el pensamiento no puede morir. De este modo, en una frase de su ética, Aristóteles incita al hombre a ser tan inmortal como lo sea posible, pero no inmortal como nos venden el cuento los cristianos, sino la inmortalidad en tanto trascendemos con el razonamiento, ¿no? Pensar sobre el pensamiento. Esa es la filosofía en alguna medida, en gran medida. En la concepción ética de Aristóteles ocupa un lugar central la idea de la felicidad como plenitud de la realización puramente humana del hombre, es decir, como actividad de la inteligencia en la investigación y posesión de la verdad. Ojalá que fuera así. La función de mando. Bueno, luego escribe un texto sobre la política, ¿no? Aquí fue muy conservador, ¿no? Él justificó la esclavitud, pero dice más o menos: la función de mando viene representada por la relación amo-esclavo, que tiene como fin el logro de la estabilidad económica. Aristóteles fue un defensor de la esclavitud, alegando que esta es natural, es decir, que se adopta al modelo de toda la naturaleza. Según sus propias palabras, en cada cosa en cada cosa compuesta se halla siempre un factor gobernante y un factor sometido, ¿no? Es el idealismo, ¿no? Sí, hay
pero hay una relación de poder en función del money y de la ideología, aunque ese poder hegemónico mantiene las masas. Bueno, ya Aristóteles también nos dice acá ciertas formas de gobierno. Bueno, él habla de varios tipos de gobierno, ¿no? La monarquía, la aristocracia y la república. Ciertas formas de gobierno degenerasen debido al descuido del bien común en aras del bien particular de los gobernantes. Bueno, eso es lo que vemos acá, ¿no? Se llegaría respectivamente, pasarían entonces de la monarquía a la tiranía, pasarían de la aristocracia, los mejores, a la oligarquía, es decir, el imperio del dinero, y de la república a la demagogia, el populacho. Por último, le escribo un libro tratado sobre investigación biológica, ¿no? Terreno prefigurado para la aplicación de la lógica aristotélica. La tarea del investigador fue descubrir las formas en el mundo material y estas nuevas concepción de la relación ser-conocer proporciona la base a su obra biológica, a la que dedica los últimos 12 años de su vida, cuando estaba desterrado, ¿no? Él se nos hizo como Sócrates se tomó la cicuta, tal como lo narra el profesor Ignacio Burr, sino que cogió vuelo, ¿no? Murió, parece que dice también Ignacio Burr, por los indicios de cáncer de esófago o de estómago. Así que publicó libros como Historia de los animales, de la degeneración de los animales y de las partes de los animales, basada en su investigación personal. Y dedicó personalmente disecó personalmente más de 50 tipos de animales. La obra biológica de Aristóteles aparece posteriormente a su obra de física, como consecuencia de una nueva posición frente a la observación de la naturaleza. Bueno, resumimos, con palabras de la autora, la filosofía aristotélica pasó a formar parte de la cultura europea a través de la escolástica medieval, ya habíamos dicho eso, que elaboró la teología cristiana sobre la base de la obra de Aristóteles. De este modo, la filosofía occidental ha transcurrido durante mucho tiempo por los cauces que señaló Aristóteles y su metafísica. Bueno, amigos, leer a Aristóteles habría que tener mucho tiempo, ¿no? Y comodidad. Muchas gracias y estamos pendientes.